Ens fa molta il·lusió avui rebre al Matí de Catalunya Ràdio Manuel Rivas. Ens fa molta il·lusió per qui és, per l'escriptor que és, per com ens ha fet pensar amb els seus llibres i especialment perquè l'ocasió que fa que avui sigui aquí, que hagi acabat d'aterrar de Galícia, és el llibre que ha escrit sobre Vicenç Ferrer, sobre Vicente Ferrer, Rumbo a las estrellas con dificultades, un llibre que ha anat caminant al costat de la producció d'una pel·lícula, un telefilm que estrenarà Televisió Espanyola aviat, que es va presentar al Festival de Sant Sebastià fa el mes de setembre, que va ser un èxit, que elaborem per televisió també, amb Televisió de Catalunya, que també col·labora en aquesta producció per explicar el significat de tota la feinada que Vicente Ferrer ha fet a l'Índia, a Andhra Pradesh, allà en Antapur, i tot el que significa aquest personatge. Manuel Rivas no només parla del que ens explicarà la pel·lícula, va molt més enllà. Vicente Ferrer, Manuel Rivas, bienvenido. Hola. Acabas de aterrizar. Gracias. Porque, entre otras cosas, me contabas ahora que estás en un proyecto apasionante que quiero, antes de empezar a hablar de Vicente Ferrer, que nos cuentes brevemente. Va a aparecer una nueva revista mensual que se llama Luces. Luces, se llama Luces, está, y digamos que la dejé, quedan máquinas, bueno, que ¿sí? Queda bien custodiada. O sea, la has acabado esta noche y te has venido para aquí. Y todo eso, sí. Es una revista mensual del estilo de New Yorker, me decías, ¿no? Sí, algo mejor. Algo mejor. Bueno, tiene un cuaderno central que se llama República, que es el cuaderno de cultura, ¿sí? Pero todas las historias que queremos contar, queremos hacer ese ideal de lo local universal. Es una revista de centro excéntrico, quiero decir, libre pensadora, y sobre todo es un espacio, crear un lugar, ¿no? Una revista concebida como con sus barrios, con sus bares, pero que sea en este tiempo de deslugares, en este tiempo donde el periodismo está casi sentenciado, pues nosotros lo reivindicamos el periodismo como un bien público tan necesario como el pan y la leche casi. Es fantástico que nos cuentes esto, Manuel, porque seguro que la influencia de conocer, de ir a fondo en Vicente Ferrer, en esa lucha por los ideales y por lo que uno cree, que es lo que ha llevado a Vicente Ferrer a culminar en esos 40 años de existencia de la Fundación y de todo lo que hizo allí, que haya sueños por los que vale la pena luchar hasta el final, ¿no? Seguro que ha influido en ti una parte de esa actitud, ¿no?, de Vicente Ferrer. Sí, bueno, desde luego me confirmó en muchas cosas, pero sí que hay algo contagioso, ¿no? Y esa idea efectivamente de que hay que ejercer el derecho a soñar, que debería figurar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer derecho, tenemos que soñar. Tenemos que soñar. Pero también digamos, realizar los sueños, el llevarlos a cabo. Es muy interesante en ese sentido, ¿no? Esa dimensión de la persona que es capaz de soñar y que se pone en marcha, que se pone en acción, ¿no? Y efectivamente está... esta tarde vais está en la figura de Ferrer, se encarna muy bien esa disposición. Bueno, una vida además... fascinante. Es un personaje extraordinario. Yo tenía una idea de él. Esto también fue fruto de la casualidad, que ¿sí? Yo esté aquí hablando de Vicente Ferrer y metido con un libro, ¿no? Que se titula... Durante tu vida, ¿te cruzaste en qué ocasiones con el testimonio de Vicente Ferrer? No quizá con el personaje, pero ¿cómo has llegado a esta...? No, yo voy a ser sincero. Por supuesto tenía curiosidad sobre el personaje, pero tenía un conocimiento, digamos, Google, plano, ¿no? En realidad, era una cuestión pendiente, y siempre también tenía una cuestión pendiente, era ir a la India, ¿no? ¿Fuiste esos espacios incrustado con el equipo que hacía la película? Bueno, la cuestión fue... Yo vine, fíjate eso de la casualidad y la causalidad, porque yo vine a un recital de poesía, me invitaron a un recital de poesía dentro del Festival de Barcelona en la Biblioteca de Gracia. Y al salir del recital, pues me abordaron, digamos, dos personas de la Fundación. Sí. Y una de ellas la conocía la había visto hace muchos años, había hecho un trabajo con ella, que es una fotógrafa, ¿no?, Teresa Peirí.
Y entonces estuvieron en el recital y me comentaron al final, ¿a ti te gustaría hacer un trabajo sobre Vicente Ferrer, pero a tu aire, libremente? ¿Y eso has hecho? En la India y todo eso. Y dije, bueno, yo como soy así, me dejo llevar por los instintos, dije, pues sí que me apetece. Pero claro, yo estaba trabajando en una novela y pensé que esto iba a ser para el año que viene. Te dijeron, no sé coges, te vas para allí. Sí, no, me dijeron ya. Me dije yo, bueno, ¿pero cuándo? Y dijeron, pues dentro de 15 días tienes que marcharte, ¿no? Y una parte del libro es el viaje. Hoy lo presentáis este libro esta tarde aquí en Barcelona con Imanol Arias, que és el protagonista, és el Vicente Ferrer de la pel·lícula. En el libro, les persones, els oients que ens estan escoltant, trobaran una part que és el viatge de descoberta de Manuel Rivas de l'Índia, per tant, tot el que ha suposat aquest viatge, més el retrat del que per ell és Vicente Ferrer, ¿no? Sí. El viaje ha sido también para ti bueno, ha sido una inmersión, pero inmersión como pocas había vivido, ¿no? Eso que algunas viví, ¿no? ¿Qué es un deslugar, Manuel? Porque ya lo has hecho mención a este concepto del deslugar, que también es un concepto que está en el libro cuando hablas de la India, ¿no? Sí, bueno, es, digamos, una idea como situacionista. Yo me considero muy situacionista. La internacional situacionista hablaba de que los dos contrastes dentro de la dialéctica en el mundo hay el lugar es allí donde existe memoria, emoción, el lugar habitado, el lugar que es un hábitat también, ¿no? de esperanza, y después existe el deslugar. El deslugar es donde igual vive mucha gente, pero no existe el sentido de comunidad, ¿no? Uh-huh. Eso sería básicamente la idea. Entonces, yo creo que la tarea humana es construir lugares allí donde hay deslugar, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hizo Vicente Ferrer allí, ¿no? Sí, bueno, es que lo más importante, uno de los testimonios, por eso hablo de inmersión, porque realmente, aparte de contar algo del proceso de la película, no es el objeto, digamos, del libro, aunque está entreverado y aparece por ahí, porque la gente, además, un aspecto interesante de esta película es que había como un pueblo de cine, es decir, que la gente participaba en la reconstrucción de su propia historia, y eso es algo muy curioso, ¿no? Ver a la gente actuando sobre su propia historia, ¿no? Y lo vivían, es decir, estaban viviendo, rememorando también y viviendo. Pero aparte, en esa inmersión, que no paramos día y noche, pues entrevisté a unas 50 personas, y gentes en lugares muy remotos y tal. Y lo más significativo, gente en situaciones que habían pasado por situaciones límite, pero lo que más destacaban de Vicente Ferrer era cómo les había dejado la palabra. Uh-huh. Es decir, ellos hablaban de pozos, de escuelas, de hospitales, pero recuerdo así un anciano, se llama Chinna, que me dice, pero ¿sabes lo más importante? Que nos liberó la lengua, es decir, nos hizo que reclamáramos nuestros derechos, que nos sintiéramos, que nos levantáramos del suelo con la palabra. Y al principio veíamos llegar un personaje por allí andando, un caminante, porque era un caminante, y decía eso, que durante la semana se rompía las sandalias y después las arreglaba el fin de semana, ¿no? Al principio, y decían, pero este hombre que nos va a ayudar, este hombre, mira, viene con una camiseta y con unas sandalias, que nos va a ayudar, ¿no? Entonces lo recibían bien, hablaban. Entonces al poco tiempo te contaban, de repente nos estábamos dando cuenta que nos estaba escuchando esta persona, nos estaba escuchando y nos estaba haciendo hablar, es decir, aquello que durante tantísimo tiempo habían vivido comiéndose, digamos, las encías, comiéndose las palabras, ¿no? Y eso es lo que tú retratas en el libro, haces un recorrido por algunos de estos personajes anónimos que han luchado contra la fatalidad de su propia historia o de su propio destino, ¿no? Y sí. esa energía que les ha permitido salir. Sí, yo creo que más que una biografía es una mezcla de ensayo, narración, pero sobre todo de testimonios de un periodismo un periodismo sobre el terreno, ¿no? En el que descubrimos a Ferrer
a través de la gente, a través de los otros y sobre todo de las otras, ¿no? Las mujeres son muy importantes, ¿no? El núcleo central también en su vida, el papel de Ana, de su mujer, en toda la operación, pero no solo de ella, ¿no? Sí, bueno, además yo creo que en él hay un proceso, evidentemente, ¿no? Aunque yo creo que tendemos que hablar en Vicente Ferrer de una persona que está continuamente en revolución, una persona que se adelanta a su tiempo. Explícanos un poco, porque en la película los oyentes que nos están escuchando no veuran un Vicente Ferrer de nano, no veuran el recorregut vital d'aquella persona, pero tú sí, en el libro, reivindicas un poco el origen que explica ese hombre, revolución tras revolución de su vida, ¿no? Es una continua revolución y ponerse siempre en situación de riesgo, ¿no? Porque estamos hablando de por ejemplo, ya en la infancia es un chaval, digamos, que en un barrio pues es jefe de pandilla. Que eso te lo cuenta la hermana, Teresa, ¿no? La hermana mayor, ¿no? Efectivamente, uno cuenta a Teresa y rememora, hay como un monólogo muy largo, pero después está ese adolescente que en los tiempos de esperanza de la República se integra en el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, pero que es importante también explicar que es un partido muy adelantado a su tiempo. Y él acaba en un campo de ese partido Orwell, ¿no? Y ese partido, digamos, que une marxismo crítico a una posición libertaria, ¿no? Antes de hacerse jesuita. Sí, no, estamos hablando de los años, de los años 30. Y él es reclutado, forma parte de la llamada Quinta del Biberón, porque a los 16, 17 años pasa, digamos, a recibir instrucción militar y participa en la batalla del Segre y en la batalla del Ebro. Es un derrotado republicano, tienen que escapar por los Pirineos, está en Argel-y-Sirmer, en un campo de concentración francés. Es un chico tan joven, con 18, 19 años, que como otros les dicen, vosotros podéis marchar para España, volver, que no os va a pasar nada, sois simplemente unos soldados que perdieron la guerra, ¿no? Pero resulta que cuando llegan a Andaya los meten en un tren tipo ganado y acaba un campo de concentración en Betanzos, en Galicia. Betanzos, ¿no? En tu tierra. Efectivamente. En ese tiempo, además, la familia piensa que se ha muerto. No saben nada de él y todo eso, ¿no? ¿Y allí qué ocurre? Porque él ahí tiene una anécdota que de algún modo muestra cómo era Vicente Ferrer, efectivamente, ¿no? Bueno, es que es el trazo de él, yo creo que es el que le permite además seguir adelante, es, digamos, ese componente del humor, de un humor que vence el dolor. Se hace pasar por jugador del Barça. Bueno, él comenta, están jugando entre presos y vigilantes y todo eso, y parece que juega bien, jugaba bien. Además tuvo un hermano, Tomás, que fue profesional del fútbol, ¿no? Pero bueno, él jugaba bien, entonces le dicen, pero tú, ¿cómo juegas tan bien y tal? No, es que yo me hicieron una prueba para el Barça, iba a jugar en el Barça y tal, de líbero, ¿no? y entonces, claro, se quedan algún vigilante se queda con esta historia, algún responsable del campo y tal, y va con el cuento a los equipos gallegos, al Depor y al Ferrol y todo eso. Entonces venían a buscarlo y lo querían fichar como fuera, y además le ofrecían condiciones. Digamos que lo iban, que se iba a beneficiar de alguna forma de su condición de preso de esta historia si jugaba al fútbol. Pero claro, él de repente dice, pero yo no soy jugador del Barça, no soy jugador de fútbol. Y entonces se pasó un tiempo, pues, digamos, allí estoy lesionado, pero bueno, ese componente de la ironía, por ejemplo, a mí me contaban, me llamó muchísimo la atención y lo repito en el libro, es como una especie de mantra, ¿no? Así que se repite, que era la pregunta que él hacía a muchos voluntarios, gente que llegaba allí, a veces de incógnitos, llegaban allí y se ofrecían, ¿no? Y él les preguntaba allí en la India, decía, ¿y a ti de dónde te han echado? ¿No? ¿A ti de dónde te han echado? ¿De dónde te han echado? ¿No? Y es muy buena pregunta, sí, señor. Porque a todos nos han echado de algún sitio. Sí, y señor. Él era una pregunta que yo creo que se hacía a sí mismo, porque él siempre fue echado, ¿no? Pero construía algo nuevo, ¿no? Y eso es lo que hace que él un día tenga esa revolución personal final en la que él se va a la India, y allí los más echados se convierten en el núcleo de su Efectivamente, actividad, él ¿no? se siente, él habla, por ejemplo, siempre dice, bueno, nosotros no es que vengamos a ayudar, es que es la India la que nos ayuda, ¿no? Y él habla de un pueblo de náufragos, y yo creo que él se sintió
se sentía bien allí porque era un náufrago en un pueblo de náufragos, ¿no? Y un pueblo de huérfanos, ¿no? Realmente lo importante es también esa idea de que es un reloj con la hora adelantada, que va por delante. Se anticipa, por ejemplo, cuando hablabas de la mujer, que yo creo que influyó mucho también en su ampliación de la mirada, ensanchamiento de la mirada. Entonces él coloca en sus proyectos, y cuando hablamos de él, evidentemente hablamos de un equipo, de un colectivo, colocan en el corazón la cuestión de la mujer, que en todas partes sabemos que vive una situación de desigualdad. Y en la Iglesia también, él tuvo enfrentamientos con la Iglesia por esta cuestión y por otras. Esa fue otra revolución, porque claro, él hace una revolución cuando llega a casa y dice, me voy a hacer jesuita. Y dice, bueno, decía Teresa, dice, pues que la tierra temblaba cuando dice aquello, pero que, porque nadie se esperaba esto. Él estaba estudiando Derecho por sus propios medios, era muy capaz, ¿no? Y de tal. Entonces se hace jesuita. Él está deseando irse a la India, está deseando marchar. Claro, es un hombre que ha sido derrotado, ¿no? En sus utopías, ¿no? Y tiene otra, digamos que ve otra luz, ¿no? Rumbo a las estrellas, pero con dificultades. Con dificultades. Sí, con muchas dificultades. Con muchas dificultades. Con muchas dificultades. En el título también hay una cierta ironía, sí, ¿no? Procede de una frase latina que es ad astra ab áspera, es decir, hacia las estrellas con aspereza, ¿no? Sí. Y él va con muchas ampollas en los pies hacia las estrellas, ¿no? Cuando mirabas a los ojos a Vicente Ferrer, la verdad es que siempre había en el fondo, incluso cuando ella era muy mayor, como una espurna, que llaman en catalán, una guspira, ¿no? Que te llegaba al fondo, ¿no? Esa fuerza él supo también trasladarla a un equipo que hoy está trabajando en Andhra Pradesh, en Anantapur están sosteniendo el proyecto que él construyó, porque él fue un constructor de oportunidades, ¿no? Bueno, realmente aquello, Andhra Pradesh y concretamente Anantapur, era un poco, él estuvo primero en otra parte de la India donde lo expulsaron, estuvo a punto de ser expulsado de la India y gracias entre otras cosas, a Indira Gandhi y sobre todo al apoyo de la gente, una de las manifestaciones más grandes que se recuerdan allí en el 68, fíjate, años 68, en el 68. Es de apoyo al Father, a Ferrer. La gente hizo unas caminatas de kilómetros y kilómetros hacia Bombay, ¿no? La acogida de la gente, ahora que habéis ido no solo para la película, tú que has hecho ese periodismo de calle, de tocar, de testimonios, la acogida de la gente allí supongo que es buena, es mágica, es un poco lo que relatas tú en el libro, ¿no? Sí, bueno, es porque sobre todo lo que se cuentan es con personas concretas y en qué medida ha cambiado su vida, sobre todo con ese, ya hablo insisto en el tema del corazón, de la cuestión de la mujer, ¿no? Como la mujer, bueno, que siempre actúa en una comunidad como productora de armonía, como a través de las asambleas de la Sangam, digamos, canalizan prácticamente las ayudas y la actividad que se desenvuelve allí, ¿no? Entonces, yo estuve presente en reuniones de estas, era algo impresionante, ¿no? Y ¿qué pasa? Que los microcréditos para comprar, por ejemplo, 2 búfalas que le permiten a una familia vivir, 2 búfalas, ¿no? La leche y tal, que sus hijos estudien, para hacer una casa, eso digamos que se canaliza a través de la mujer, es ella la propietaria, y eso es importantísimo porque es una garantía de que esa ayuda se va a emplear sobre el terreno y se va a emplear en la familia y sobre todo porque habría que explicar, ¿no?, la situación, pero cuando la mujer, por ejemplo, si se queda viuda, fácilmente la pueden echar de donde está, de casa, y convertirse en una vagabunda, ¿no? Entonces, de esta forma se garantiza que esa ayuda, y realmente se está produciendo una especie de revolución tranquila, ¿no? Bueno, yo cuando estás allí en el hospital, por ejemplo, de Batalapalli, que es un hospital de referencia para el tratamiento de VIH, que en la India es la primera causa de mortalidad asociada a la tuberculosis, pero es que la segunda causa de mortalidad son los suicidios de mujeres jóvenes, que utilizan normalmente la henna, por cierto, como elemento tóxico para
para matarse. ¿Por qué? Porque están obligadas a matrimonios forzados, no queridos, por situaciones de marginación en la que viven, ¿no? Entonces, el centrar, digamos que hoy en día, lo que es la Fundación Vicente Ferrer, que da poder a esas mujeres. Sí, que sobre todo que utiliza, digamos que es esa red social, porque yo allí, incluso el voluntariado y la gente a la que lleva el peso es gente, la propia gente de allí. En cada aldea hay un grupo de mujeres que van con su sari verde, que son trabajadoras sociales, que garantizan que nadie pase hambre, que si hay alguna persona enferma inmediatamente va a ir al hospital, que las escuelas, allí hay una red de escuelas para discapacitados que son ejemplares. Es decir, hay cosas, realmente esa que era cuando él va allí hace 40 años, va porque alguien le dice es la tierra más olvidada. Son los más... como los dicen, más marginados, los más echados de la realidad, ¿no? De la realidad, ¿no? Ellos, como dicen ellos, decía, aquí por no tenemos ni monzón. No les pasan ni las tormentas. Pero tú pillaste una tormenta monzónica. Un pequeño monzón, ¿no? Tú la pillaste. Sí, tuve suerte de que ellos también, de que algo de monzón tuvieron este año porque había una sequía tremenda. Es un placer leer a Manuel Rivas i este libro seguro que para muchos de los oyentes, dels oients del Matí de Catalunya Ràdio serà una descoberta, perquè és un testimoni i una fabulació que porta Manuel Rivas, entre d'altres coses, no els vull anticipar molt, però a un diàleg amb Pau Vila, amb el nostre geògraf. Es presenta avui, li volem agrair a Manuel Rivas que hagi estat aquí, li demanarem un altre dia que vingui amb calma a parlar, perquè també ens interessa saber què pensa de tot el que està passant, de la crisi, de tantes altres coses que ens agradaria tenir temps per parlar un dia amb ell. Per tant, moltes gràcies per venir amb tan poc dormit sí. Y que Luces sea un éxito. Gracias, y bueno, aprendí una palabra allí que es namaste, que es namaste. Te respeto, os respeto y os quiero. Tal. Muchas gracias, Manuel Rivas. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros.